sus Biblias en el capítulo 22 del Génesis. Ya hemos concluido la serie Familia que cada año predicamos, la cual fue de tremenda edificación, personalmente estoy hablando, y espero que también para la congregación. Llevábamos ya 8 sermones de nuestra serie de Génesis, y vamos a tener, esta es la segunda temporada, porque vamos a ir teniendo algunos especiales durante el año, como por ejemplo Reforma. Tendremos un alto allí también en la serie, antes de pasar a la tercera temporada de la serie y ya terminarla. ¿Ya? Vamos a leer capítulo 22, versículos 1 al 19, que dice así, de Génesis. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en el monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y te multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, y pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, su iluminación, Señor, para que podamos entenderla, para que también, Señor, entendamos no solo el contenido y el objetivo de tu palabra para tu pueblo originalmente, sino también para nosotros y cómo debemos aplicarlo a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, háblanos y pon un oído atento a esta palabra.
Oramos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. El sermón número 9 tiene por título El llamado a sacrificar a Isaac. La primera pregunta que nos podemos hacer, o la que yo les puedo hacer, es ¿cómo Dios le pide esto a Abraham? ¿No les ha pasado a ustedes pensar que es un tanto absurdo o a lo menos extraña la petición que Dios le hace a Abraham pidiéndole que tome a su hijo, que lo lleve hasta un lugar y lo sacrifique? Debía ofrecerle un holocausto. Primero debía degollarlo, desangrarlo, y luego quemarlo por completo. Ese era el holocausto. Cuando los hermanos usan la palabra holocausto para referirse a un asado, eso está mal. A algunos les queda como holocausto, claramente. Holocausto significa completamente quemado, palabra que se usa también, por ejemplo, para referirse a la terrible época histórica de los judíos en Alemania y en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Cuando pensamos en esto, tenemos que pensar qué es lo que está escuchando Israel en el desierto cuando está escuchando esta historia. Recordemos, Moisés escribió el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Excepto algunas porciones, claramente, como la muerte de Moisés, por ejemplo. Cuando miramos este compendio, esta gran parte de la Escritura, que es la Torá, debemos darnos cuenta de que le está escribiendo al pueblo que salió de Egipto. O sea, 400 años después de los eventos que ahora mismo está relatando. Esta es una imagen que es una de las más... hay muchas obras, y esto está en un museo en Florencia, de cómo en la época del 1600 se interpretaba esta idea. Bueno, los que son más expertos en arte pueden decir que cada representación obedece a su propio contexto histórico, ¿cierto? De cómo se representan las personas o cómo se hacen las pinturas. Aquí vemos, o esta pintura nos muestra el momento en que el ángel del Señor, esta parece como pilucho, ¿cierto? Ese es todo, no es un detalle, ese es todo el cuadro. Lo toma y le dice que no sacrifique a Isaac. Vemos a Isaac allí como mostrado como un niño. La verdad es que los comentaristas están un poco divididos respecto a eso. Algunos dicen que tenía como entre 17 y 18 años, 16 y 18 años. Otros dicen que incluso podía tener entre 25 y 35. Para el caso da lo mismo, ¿saben por qué? Porque a los 18 o a los 35 podía resistirse a lo que estaba pasando. Sin embargo, obedientemente fue con su padre hasta donde él le dijo. Entonces, un comentarista llamado Sidney Greidanus dice lo siguiente respecto a cómo escucha Israel esta narración. Dice, Israel cuando escuchó esta narración de Isaac en el altar, escuchó la historia de su propia experiencia. Colgando de la balanza, para Israel, la muerte o la vida de Isaac es el corazón de la trama. ¿Por qué razón? Porque ya ellos habían escuchado, o nosotros mismos ya hemos visto en el Génesis, que es Isaac quien es el hijo de la promesa. ¿No es así? Él es quien va a continuar, o por medio de él va a venir el Redentor, o más bien dicho, como ellos lo concebían, la redención. Lo que estaba pidiendo Dios era prácticamente cortar el hilo conductor de cual Dios había Dios mismo puesto para que viniera el Redentor. Cuando vimos la historia de Ismael, no era muy extraño que uno siempre dice, no, es que quiso ayudarle al Señor. Sí, es verdad, como muchas veces lo hacemos nosotros. Cuando Sara
cuando le pasó la esclava Agar a Abraham, era legalmente su hijo. Ismael era legalmente su hijo. Lo que pasa es que la metodología no era la que Dios iba a usar, pero sí lo era. Por algo, Abraham le da algún tipo de bendición y algún tipo de herencia también a su hijo Ismael, y todo lo que hace de echarlos, es una profunda injusticia contra su propia familia, lo que hace Abraham. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, no es el padre del abuelito buena onda o de las buenas obras, no. Abraham es el padre de la fe, que mintió, ¿cierto? Hizo un montón de cosas, que fue un pusilánime cuando Sara abusaba de Agar, etc. Y viceversa, también cuando Agar le decía algo a Sara. Entonces, Abraham aquí recibe la confirmación final del pacto. Después de obedecer la orden de Dios de ofrecer a Isaac en holocausto en el monte Moria, o en esa localidad, en ese mismo monte Moria se convertiría más adelante el lugar donde el rey David construyó un altar para el Señor y donde el rey Salomón construyó la casa para el Señor. Abraham Park, un comentarista coreano, que trata sobre este libro. ¿Qué tenemos allí? ¿Alguien puede reconocer? El muro del lamento, sí. Pero más importante que eso. Uno siempre mira el muro del lamento, ¿cierto? Y dice, ya esa cuestión es de los musulmanes. No, esa es la mezquita de Omar. No de Don Omar, de Omar. Que tocan reggaetón adentro. La mezquita de Omar, esa mezquita, ese es el lugar donde estuvo el templo, y el único resquicio, como decía Sebastián, es el muro que está allí, que es el lugar de adoración de los judíos. Jesús dijo, cuando miró el templo, que en 3 días derribaba ese templo y en 3 días lo volvía a construir. Eso pasó en la cruz. ¿Por qué? Porque ¿quién es realmente el templo? El templo no es físico, el templo es Jesucristo mismo. Él es el cumplimiento del templo. ¿Por qué razón? ¿Y por qué pasó específicamente allí la sustitución de Isaac por el Cordero? Porque ese mismo lugar, o en ese mismo lugar se iba a manifestar la presencia real de Dios en medio de su pueblo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se rasga el velo y Jesús muere y luego resucita. Jesús se constituye en el templo. Por eso que dijo que en 3 días, o sea, lo destruía y en 3 días lo podía reconstruir. Estaba hablando de sí mismo. Ese templo después se destruyó mediante el asedio de Vespasiano y Tito, y finalmente en el año 70 después de Cristo, y no se volvió a reconstruir. Ojo, y no se volverá a reconstruir. Hay algunos que creen que sí se va a reconstruir y que ahí se va a sentar el anticristo. No, eso no es bíblico, ¿ya? Entonces, veamos qué nos muestra esta narrativa. Primero, nos muestra una petición radical. El 1 y el 2 nos muestran que ya nos dicen de partida, Abraham no lo sabía, que esto era una prueba. Abraham no iba con la idea de que, no, el Señor en algún momento se va a aparecer y me va a decir, no, no lo mates. No, 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 no. Nosotros, porque el escritor, el narrador nos está diciendo, Moisés sabe que es una prueba, pero Abraham no lo sabía. Esta es la 35ª conversación y última que Dios tiene con Abraham. En la primera, Abraham responde y dice, heme aquí. Estoy hablando de Génesis capítulo 2, ¿cierto? Le dice lo siguiente. Le dice, no veo nada en mi presentación, perdón. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que yo te mostraré. Fíjense que cuando le dice esto, y ahí tengo un dibujito también, una obra de Abraham,
Dios le está pidiendo que corte, que queme los puentes con su pasado, ¿o no? Vete de tu tierra, de tu parentela, deja allí Ur de los Caldeos y anda a la tierra que yo te mostraré. Dios probó a Abraham con exigencias que eran totalmente opuestas al sentido común. Porque Dios no le vende la tierra prometida en verde. No le pasa un tríptico o lo invita a la casa piloto y le dice, esta es la tierra que yo te voy a dar, anda. No, se la vende en blanco. O sea, sal de la tierra, de tus parientes, y anda a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hubiese hecho usted? Señor, por favor, tengo que saber exactamente a cuánto está la tierra. No a cuánto, sino a cuánta distancia. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer para conquistar esa tierra? Todas las condiciones. Abraham toma a su familia y se va. Luego, en el 15, el Señor le dice que cuando pasó el sol, estaba todo oscuro. ¿Se acuerdan? Ese fue el sacrificio de las mitades de los animales partidos. Y allí le dice en el 18, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el gran río Éufrates, y hasta la tierra de los kenitas, etcétera, etcétera. O sea, cuando hace un pacto diciendo, mire, si alguno de nosotros no cumple el pacto, será cortado como estos animales. Quien pasa por en medio de ellos es la llama, es la antorcha. O sea, Dios mismo pasa por en medio de ellos. Si no, Abraham hubiese muerto al otro día, literal, al otro día. Y aquí le promete descendencia. Solo quiero que siga la lógica de estas solicitudes. Y luego, en el 22, le dice que sacrifique a su hijo. ¿No le parece un tanto extraño, por lo menos? Así es, la petición de Dios era absoluta y totalmente radical. Le sonó seguramente desconcertantes, pero cuando le pide, ahí le pide, ojo, eso me faltaba, importante, le pide quemar los puentes con el futuro. ¿Quién era, según las propias palabras de Dios, por quien vendría la redención? Por medio de Isaac. Y no por medio de Ismael. Le dijo por medio de Isaac. Ok, Isaac. Cuando hace ese pacto de las mitades, después confirma el pacto en el 17, ojo, y aquí en el 22, le dice que él le va a dar tierra y le va a dar descendencia y le va a dar una tierra que le va a mostrar, etcétera, todo lo que le había dicho. Y luego le dice, ok, ahora quiero no solo que quemes los puentes con el pasado, y a pesar de lo que te he prometido, quiero que quemes también los puentes con el futuro. O sea, deshagamos todo esto. O sea, Abraham no cuestionó absolutamente nada la petición que el Señor le estaba haciendo. Debemos volver a señalar que el propósito de Dios siempre fue, según el autor nos dice, probar a Abraham. Esto quiere decir que no es que Dios de repente, cuando vio a Abraham con el cuchillo, dijo, no puede ser, me equivoqué, va a terminar todo este plan, así que no lo hagas, Abraham. No, sabemos, y sabe el propio escritor, no hacía Abraham, que el Señor estaba haciendo tal cosa con el propio Abraham y con Isaac. Entonces, cuando ellos escuchan, los israelitas escuchan esto, les está diciendo, en el general, digamos, en el contexto general, les dice, el Señor proveyó un cordero en lugar de Isaac, e Isaac estaba representando a Israel. Eso era lo que el Señor le estaba diciendo. No otra cosa. Miren, ustedes merecían morir, pero el Señor ha provisto uno para que muera en lugar de ustedes. Entonces, ellos verían la radicalidad de la petición del Señor
incluso lo absurdo que ellos podían ver que estaba pasando, porque Dios mismo prohibía el sacrificio humano, sabía que eran costumbres paganas. Entonces, ¿cómo Dios podía estar pidiendo tal cosa a al padre de la fe? La respuesta de Abraham es una respuesta también inusitada. Una respuesta que guarda silencio desde el heme aquí, Señor, prácticamente hasta cuando vuelve a hablar con los criados y de palabras relevantes, es cuando vuelve a hablar con Isaac y le dice: el Señor proveerá el cordero para el sacrificio. Imagínense, le está pidiendo que vaya a sacrificar a su hijo, y Abraham no cuestiona absolutamente nada. En segundo lugar, entonces, él tiene una obediencia temerosa a Dios. No es que le tenga miedo, sino que obedece porque tiene un temor reverente delante del Señor, y sabe que a pesar de que él estaba viendo la destrucción total del plan de Dios, sabía que el Señor haría algo para que eso no se destruyera. No era que Abraham creía que Dios le estaba mintiendo, ni siquiera yo creo que sospechaba que lo estaba probando. Simplemente Abraham en la mañana se levanta muy temprano, prepara las cosas, le pasa la leña a Isaac, él lleva el fuego y el cuchillo y van hacia el monte. Va con algunos criados. No tiene ningún significado que cargue la madera. Algunos ven como que, ese es Cristo que va al sacrificio y cargó el madero. No, no tiene nada que ver. De hecho, ¿saben qué? Siempre hablamos, y lo encabeza así, hablamos de la prueba de Abraham. Pero realmente el texto no se trata ni de Abraham, ni de Isaac, ni de ninguno de ellos. Realmente se trata de Dios. Porque el clímax del relato es cuando dice Abraham que Dios iba a proveer y aparece en escena, antes de que matara a Isaac, el Señor diciendo y explicando y corroborando que él iba a permanecer fiel a su pacto y estaba proveyendo un cordero para aquello. Tuvo 3 días para pensar. O sea, caminó 3 días con su hijo al lado. Ya tenga 17 o 25 o 30, da lo mismo. Estaba su hijo, que aún no estaba casado, que no tenía descendencia, que además le dice, tu hijo amado, recuerden, usa varias veces la palabra hijo allí en el texto, va caminando con él y tiene 3 días no para arrepentirse. Calvino en su comentario dice que, Juan Calvino, reformador francés del siglo XVI, dice que no es que tenga tiempo para arrepentirse, sino que tuvo tiempo para confirmar su obediencia a Dios y convencerse cada vez más y paso tras paso que estaba yendo por el camino correcto. Porque Abraham sabía que no le era permitido ver qué va a pasar en el futuro, sino simplemente una obediencia temerosa. Y eso fue lo que hizo. De la misma manera como no hizo preguntas y salió de su parentela quemando todos los puentes hacia atrás, estaba dispuesto a quemar todos los puentes hacia adelante. ¿Saben por qué? Porque en definitiva, la redención no depende de Isaac. La redención depende de Jesucristo, sí, y el Señor tomó medios suficientes y humanos para que Jesús viniera. Pero finalmente, los redentores no son ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni nadie más que Jesucristo. Se trata de Jesús. Y está representado Jesús aquí en el más insignificante de los personajes presentados en esta narrativa. No hace ningún cuestionamiento, no habla ninguna palabra, solo obedece. Abraham sube solo con Isaac al monte que Dios le había mostrado y le dice a sus criados, voy a ir con el muchacho, esperen, nos vamos a adorar y volveremos. Uno puede pensar que Abraham les estaba mintiendo, ¿cierto? Diciendo, oye, les digo eso para que ellos no nos detengan, pero Abraham tenía una idea clara, no de lo que iba a pasar,
sino del Dios en quien había confiado. No tenía certeza de lo que iba a pasar, pero tenía certeza de quién era Dios. Y seguramente Abraham miraba hacia su pasado y había visto que todas las cosas, y a pesar de él, el Señor había sido fiel a su pacto. Que a pesar de que él puso en riesgo a Sara, de que a pesar de que él también tomó caminos humanos y legítimos para ese momento, de tener hijos con su esclava. A pesar de todo eso, el Señor siguió siendo fiel. Entonces él hace la gran pregunta, Isaac, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Podemos ver que aquí, en este minuto, sí, Isaac se da cuenta de lo que está pasando. Él conocía los rituales de sacrificio y sabía que algo no andaba bien, algo faltaba. Probablemente se dio cuenta antes, pero bueno, este es el momento límite para preguntarle al papá, papá, venimos a sacrificar algo y ¿dónde trajiste el cordero? ¿Se te quedó en la casa? No, él está sospechando de que algo pasa. Prepara todo Abraham y pone a su hijo encima. Isaac no opone resistencia. Los hebreos también estaban relacionados con los sacrificios, los que estaban recibiendo esta narrativa, este mensaje por medio de Moisés. Ellos ya habían experimentado la salida de Egipto cuando mataron el cordero, ¿recuerdan? O sea, sabían lo que significaba el cordero, pero también sabían que cada primogénito, sea humano o animal, pertenecía al Señor. Y también entendían que no por ser quien era, cada persona merecía ser parte del pueblo de Dios. Ni siquiera merecía ser salvo, sino que en virtud de lo que otro estaba haciendo por él. ¿Por qué razón? Porque cuando los primogénitos en Egipto estaban siendo asesinados por el ángel, cada uno de los primogénitos, ¿por qué razón tuvo que matar el cordero en esa casa y pintar los dinteles de la puerta? ¿Por qué razón? Porque todas las otras plagas estaban dirigidas específicamente a los egipcios. Pero cuando se trató de los primogénitos, estaban todos los primogénitos bajo condenación. Porque los hebreos eran tan pecadores como los egipcios. La gran diferencia era que Dios había querido tener una relación especial con ellos. No había otra diferencia. ¿Quién estaba haciendo la diferencia? ¿Los hebreos? No. La diferencia la estaba haciendo Dios en su misericordia y en su infinita sabiduría de por qué los eligió a ellos de entre todas las naciones de la tierra. Y como por ellos vino también Jesucristo. Y como por Jesucristo vino el nuevo Israel, el que somos nosotros hoy, de todo pueblo, lengua y nación. Cumpliéndose la promesa de Dios a Abraham, cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En tercer lugar, nos muestra aquí la fe inquebrantable de Abraham. Como dije, en ambos casos podíamos pensar que Abraham estaba mintiendo. Quédense acá ustedes, nosotros vamos a subir y volveremos después de adorar. Y cuando le dijo al propio Isaac, el Señor proveerá. Bueno, ¿Abraham estaba mintiendo o no? ¿Era chamullo para que nadie lo detuviera? ¿O realmente estaba hablando con verdad y con certeza? Veamos, el escritor a los Hebreos nos da luces respecto a esto. En el capítulo 11 dice así: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo,
a pesar de que Dios le había dicho. Uno se pregunta, ¿lo ofreció o no lo ofreció? Uno dice, no, no alcanzó a ofrecerlo. Sí lo ofreció. Porque si el ángel no le dice nada, Abraham mata a su hijo. O sea, sí lo ofreció. Él partió desde donde estaba a sacrificar a su hijo con la convicción de obedecer a Dios y que eso era lo mejor a pesar de los muertos. Hebreos nos arroja mucha luz respecto a la fe que tuvo Abraham. Porque él, miren, dice que subió al monte, dice, y ofreció a su hijo. ¿Por qué usa eso? Uno se pregunta, ¿lo ofreció o no lo ofreció? Uno dice, no, no alcanzó a ofrecerlo. Sí lo ofreció. Porque si el ángel no le dice nada, Abraham mata a su hijo. O sea, sí lo ofreció. Él partió desde donde estaba a sacrificar a su hijo con la convicción de obedecer a Dios y que eso era lo mejor a pesar de que él no podía probablemente entenderlo. Sabiendo que el Señor cumpliría por medio de esto. Sin embargo, lo entregó. Porque dice que a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. A pesar. O sea, no es que Abraham no tenía en cuenta la promesa que Dios le había hecho. Lo que pasa es que él fue obediente al Dios que le había hecho esa promesa. Y yo les pregunto hoy día, ¿dónde está nuestra confianza? Muchas veces decimos, sí, nuestra confianza está en las promesas de Dios. Y eso es verdad. Pero ¿saben qué? Nuestra confianza debe estar plenamente puesta en Dios, plenamente puesta en Jesucristo. Porque muchas veces, como le pasó a Abraham, pareciera que las promesas no estuvieran siendo cumplidas. Pareciera que en el futuro va a pasar algo y el Señor no va a cumplir. La fe de Abraham fue inquebrantable. En este versículo, el versículo 11, nos encontramos en el clímax de la narración cuando dice que iba a matar a su hijo y aparece el ángel del Señor diciéndole que no lo hiciera. Entonces, la narrativa, como dije antes, no se trata de Abraham, ni de Isaac, ni siquiera de la fe, de la obediencia de cada uno de ellos. En este punto nos damos cuenta que no dependía de eso. ¿De qué dependía? De la fidelidad de Dios. Todo lo que pasa no depende de nosotros. Ni nosotros somos los protagonistas, ni nosotros somos las víctimas en el asunto. No. Se trata siempre del Señor. ¿Está viviendo momentos difíciles? ¿Está siendo probado? Bueno, tenemos la capacitación suficiente en el Señor para orientar y para depositar la fe donde realmente debemos depositarla, que es en Cristo Jesús. Y también el relato nos muestra un Dios fiel, del 12 al 9. Fíjense que esta sección, si usted tiene su Biblia abierta, ocupa casi tanto lugar como la narrativa anterior. O sea, desde el 17 al 19, aunque son pocos textos, son muy amplios. No dije, 12 al 19, perdón. Es un texto muy amplio que ocupa gran parte del relato. ¿Por qué? Porque ese discurso es vital para entender la narrativa que estaba detrás. ¿Por qué razón? Porque el Señor le hizo a Abraham una promesa y le dijo que debía obedecerle para tal y tal cosa. ¿Se acuerdan? Cuando recién parte el pacto, obedéceme, obedéceme. En esta parte, Abraham obedeció. Y es por eso que repite el pacto con redundancia. Porque va diciendo cada parte del pacto y agregando otras
y sumando todas aquellas cosas y bendiciones del pacto que había mencionado, los 34 diálogos anteriores que había tenido con con Abraham. Abraham había vivido por lo menos 25 años desde la promesa que iba a tener un hijo hasta ahora. Y después de 25 años, el Señor le pide que entregue a su hijo. Dígame, ¿usted hubiese confiado en ese Dios fiel? Cuando nos pasan cosas que nos hacen quemar los puentes con el futuro, ¿qué pensamos? Llegamos hasta aquí, todo se acabó, pero la Escritura es clara respecto a los planes de Dios. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y Abraham lo tenía tremendamente claro. A Abraham se le hizo una promesa que nunca vio. Él alcanzó a hacer un par de altares, nada más, en el lugar, en la tierra que el Señor le había dado. Fíjese que cuando le comunica que no es necesario lo que iba a hacer, es porque su fe había sido probada. Ya sé que eres, de qué estás hecho, Abraham. La palabra hijo se repite 3 veces cuando se describe al personaje Isaac. Luego en el clímax y luego en la conclusión se habla del hijo. La fe de Abraham, que Dios proveería el sacrificio en ese monte, se cumplió. El Señor entregó un carnero, no es un cabrito, el carnero es un macho de oveja. Ese es el carnero, ¿se acuerdan? Debería haber puesto una foto, haber puesto una diapositiva más, que tiene los cuernos así, ¿sí? ¿Lo conocen? Bueno, ese es un carnero. Seguramente era el mejor carnero de allí del monte. Estaba enredado y la fe que había proclamado Abraham se cumplió. Y le dice lo siguiente, le dice que ese lugar se iba a llamar el Señor proveerá. Y no se está refiriendo al pan en la mesa ni a la casa, porque hay otras promesas en la Biblia que sí se refieren a eso. Aquí se está refiriendo única y exclusivamente o principalmente a la provisión de la salvación. O sea, de la verdadera comida y del verdadero hogar. Eso es lo que está proclamando el Dios proveerá, Yahvé Jireh. Entonces, Dios cuando vuelve a repetir el pacto aquí, hace lo siguiente. Después de haber sustituyó a Isaac, se presentó el sacrificio a Dios y luego Dios lo vuelve a llamar y le confirma el pacto y le dice que no se podrá contar como las estrellas. Ya había mencionado estrellas y había mencionado arena, pero ahora pone estrellas y arena del mar. Allí lo que había dicho en el 12:15. En el 12:7 dice que tú recibirás esta tierra. Ahora agrega y dice que va a conquistar a sus enemigos. O sea, le da la garantía de que las puertas de las ciudades no se van a resistir a ellos. Y podemos ver en la narrativa bíblica que claramente el Señor lo cumplió. Y cuando dice, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, el vocablo que usa en el 12:3 es distinto al que usa acá. Allá usa un término más parecido a etnias o pueblos. Sin embargo, acá le dice naciones. Es importante el cambio de palabra porque podemos ver que en esta confirmación del pacto de Dios con Abraham, es algo así como a propósito de quemar carne, le echó toda la carne a la parrilla. Completa, todas las promesas. Era así. Abraham, te dije si obedecías, iba a pasar esto. Bueno, aquí está la confirmación. Pasó, va a pasar. Como les dije, Abraham no tenía ninguna posibilidad de ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Pero veamos qué pensaba Abraham respecto a eso. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia,
obedeció sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. Vivió allí, pero no la poseyó. Y habitó en tiendas de campañas con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Porque esperaba una ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Estaba mirando la ciudad celestial. Abraham no estaba mirando el terreno que Dios le había ofrecido, porque Israel nunca, ¿se acuerdan cuando leímos allí los lugares donde iba a estar desde Egipto, no sé hasta dónde? Israel nunca ha ocupado esos terrenos. Por eso algunos creen que cuando el Señor venga, Israel va a ocupar todos esos terrenos. No, cuando Él venga, el nuevo Israel va a ocupar toda la tierra, que es la casa y la morada celestial que Abraham estaba mirando. O sea, Abraham tenía tanta fe y una fe tan basada en Dios que sabía que no se trataba nada de lo que estaba aquí en la tierra, que se trataba de algo mucho más allá. Y el escritor de los Hebreos nos dice eso, que Abraham estaba mirando la ciudad celestial, de la cual Dios era arquitecto y constructor. Es por eso que al Israel político de hoy no le pertenece nada de lo que están reclamando. Porque si algo le perteneciera sería mucho más amplio el territorio. Pero no pueden usar la Biblia para enseñar esto, porque el padre Abraham sabía que no se trataba de tierra. Sabía que no se trataba de una franja o de una muralla allí en Israel. Se trataba de la ciudad celestial. Es por eso que cuando el Hijo viene para que la vida aquí sea vivida con la mirada puesta en la eternidad. Hay un escritor que habla de las cosas últimas y de las cosas penúltimas. Las cosas penúltimas son las que vivimos aquí en la tierra hoy. Y las cosas últimas son las que viviremos en Cristo después de que Él venga, cuando restaure todo y vivamos en una tierra nueva y un cielo nuevo, alabando siempre al Señor y estando en perfecta comunión con Él y en perfecta comunión con los hermanos y en perfecta comunión con nosotros mismos. Tenía la mirada puesta allá, ¿cierto? Denme un segundo porque perdí la idea. Y era muy importante, creo yo, que era muy importante lo que iba a decir. Abraham, teniendo esa convicción, vivió a la luz de las cosas últimas, las cosas penúltimas. Lo voy a explicar así. Una iglesia que se enfoca para vivir y para centrarse, que se centra en las cosas penúltimas, o sea, lo que pasa aquí en la tierra, se transforma en una iglesia activista social, ¿cierto? Una iglesia ideologizada, una iglesia comprometida con alguna ideología política, una iglesia que cree que todo lo que va a hacer se trata de esta tierra. Y la iglesia que vive solamente pensando y enfocada en las cosas últimas, se va a transformar en una especie de convento, o en una especie de ¿cómo se llaman estos que viven fuera? Ermitaño dentro de la ciudad. Si tenemos la mirada puesta allá, no tendremos ningún contacto con lo que está pasando hoy. Bueno, este escritor dice que esta es la combinación perfecta. Estar enfocados en las cosas penúltimas, a la luz de las cosas últimas. O sea, debemos vivir nuestra vida y lo que estamos viviendo acá hoy día, lo que le hemos llamado el ya, pero todavía no, etcétera, lo que está pasando hoy antes de que venga Jesucristo, lo tenemos que vivir a la luz de la eternidad. Amamos este lugar porque es creación de Dios, pero sabemos que no es nuestra última morada, porque todo será transformado cuando el Señor venga. Génesis 12, del 12 al 14, dice así. Eso es 22. Y dijo,
No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño, nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Era un dicho que los judíos conocían. ¿Y qué podemos ver en el Nuevo Testamento? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo que era absurdo, lo que era impensable, lo que no podía caber en la cabeza probablemente de Sara, de Isaac, tal vez en la cabeza ni de los criados, solo de Abraham, lo hizo el Señor. No le permitió a Abraham matar a su hijo, sino que proveyó el cordero en ese monte para que muriera en lugar de Isaac. Israel sabía que necesitaba un Salvador, que necesitaba un sustituto. Nosotros sabemos que necesitábamos un Salvador. Necesitábamos a alguien que muriera por nosotros. No fue el hijo de Abraham, fue el Hijo de Dios. Acá representado por el cordero que Dios proveyó, cumplido en la cruz en Cristo, el que no escatimó, el que no se guardó, ni a su propio hijo. Lo que no le permitió hacer a Abraham, Dios, el Dios pródigo, el Dios que despilfarra, que abunda en amor, nos entregó a su hijo para morir en nuestro lugar. El texto nos muestra la petición radical de Dios. Dios siempre va a pedir ni más ni menos que todo de nosotros. También nos muestra la obediencia de Abraham como temerosa. Sí, es así como debemos obedecer, ya que Cristo vino y obedeció también. La fe de Abraham fue una fe inquebrantable, no por quien era Abraham, sino por quien era objeto de su fe. Y hoy día, como siempre, Dios sigue siendo fiel. Oremos al Señor.